que es experto en manejo de currículums y de información para formación de manejo de desastres en el mundo. Ha participado y ha trabajado en más de 15 eventos post-desastre de terremoto en el mundo y estuvo con nosotros en el terremoto de Ica y Pisco durante 7 semanas, incluso buscando la forma de colaborar en ese entonces con lo terrible que fue ese terremoto. Por cuestiones de coincidencia, está acompañado aquí con el profesor Bernard Fertig, quien es también alguien que trabaja en emergencias y que está viendo la posibilidad de lograr una colaboración eficiente gobierno alemán, gobierno peruano, para implementar un sistema de manejo de emergencias y de desastres en el país. Es un trabajo que él está haciendo junto con el Ministerio de Salud y que esperamos pueda servir que en algún momento tengamos un sistema ordenado para manejo de desastres. Aprovechando de esa oportunidad es que me atreví a hacer el permiso que me solicité y presentarles al doctor Domres, quien va a hacer una presentación corta, pero lo que busca es motivar el concepto de cómo se puede ordenar o sistematizar un manejo de desastres, y él está, así como el profesor Fertig, está dispuesto a que si en algún momento existe interés para que las facultades puedan trabajar en conjunto, junto con la organización del país, para poder educar y transmitir información sobre manejo de desastres. Yeah, Mr. Dean, ladies and gentlemen, it's really a great pleasure and honor to be here together with my co-worker Bernd Fertig. We are here, as you already told, to promote a project of a system of pre-hospital emergency medicine. And we are coming from Germany. My university town is Tübingen. We have 20,000 students and 80,000 inhabitants. El profesor Domres viene de la Universidad de Tübingen, que viene más de 20.000 alumnos. Está haciendo un saludo especial a todos los decanos y todas las autoridades que están aquí, y es un placer para él estar aquí con nosotros. We were here several times, and we can say we love Peru and the people of Peru, and so we try to give also a good connection to Germany to promote teaching in emergency medicine and disaster medicine. Está con mucho placer aquí en el Perú y lo que busca es promover la educación para el manejo de desastres o emergencias. Also, I have been here during the earthquake 2007 in Pisco, working in the General Hospital. And after the earthquake, we always ask, what are the lessons learned? And the lessons learned for us university people is to improve the system and the outcome by education. Estuvo en el terremoto del 2007 en Pisco, y el interés es mostrar los aprendizajes que se pudieron hacer después de ese terremoto y cómo se puede mejorar el manejo de estas situaciones. Permítanme explicar un poquito a los doctores, que sé que son el doctor Toro, que estoy aprovechando 10 minutos de una presentación de la oportunidad previa, mientras que el tráfico impedía que ustedes llegaran acá, para que el profesor Domres, que es un experto alemán en manejo de desastres y manejo de currícula, manejo de desastres, pueda hacer una presentación muy corta que estoy robando a la presentación de ustedes. Disculpen ustedes. So, in the next slide you could see that we differentiate between the phases before a disaster and after a disaster. After the disaster, lessons learned. Before the disaster, risk management is the most important management. Después de todo desastre, el manejo de la recuperación es una de las cosas que se debería de poder ejecutar, pero que lamentablemente here's the presentation, but it's not. Disculpe, por favor, pero
Okay, in the phases before disaster, it is very important to invest our money, and we say that the investment in the phases before the disaster has efficiency 3 times of investing money in recovery and in actions immediately after a disaster. The risk is defined as the product of likelihood of occurrence of a disaster multiplied with the consequences. The consequences are loss of life, loss of health, material losses, environmental losses, and also disruption of connections, social connections. Antes de cualquier desastre uno debe estar preparado y saber que en los desastres van a ocurrir una serie de problemas que uno debe intentar conocerlos y estar preparado para ellos, lo cual incluye, por ejemplo, pérdida de la conexión o de la comunicación, lo cual puede incluir pérdida de las vías de comunicación o de transporte de pacientes. And very important is the vulnerability of a country like Peru. And we know Peru is very vulnerable in concern of natural disaster as well as technical disasters. Es importante considerar que Perú es un país que es muy vulnerable a los desastres por su configuración geográfica, por ejemplo, y que esto debe ser un tema de estar preparados para ello. Here you see the risk definition formula, and what is very important is to enforce the resilience of a country, which means the resistance to a disaster and to come back to the state before the disaster. Pueden estar viendo una fórmula ahí que lo que traduce es la capacidad de un país de poder enfrentar un desastre y estar preparado para ello. Because of the time, I will skip some slides, and as you already know, very vulnerable Peru is because of earthquakes and tsunamis, and I have experienced it in Pisco, as to be seen here, and therefore we need an early warning system, but also a system of evacuation and rescuing the people. Parte de la vulnerabilidad del país no solo son los terremotos, sino los tsunamis, y uno tiene que estar preparado incluso a cómo evacuar en cualquiera de estas circunstancias. And in Germany we have a system by GPS and satellite to measure the height of buildings, which is very important in concern if a tsunami is happening. En Alemania, por ejemplo, tienen un sistema usando GPS que puede medir alturas y que puede ayudar a conocer cuáles son los niveles de los edificios o de las construcciones que puedan darse para permitir manejar ese tipo de desastres. Very often there is a mixture of natural disaster and technical disaster, like Fukushima. First there was an earthquake, natural disaster, this tsunami, natural disaster, but then the electricity technically was disturbed, so that is a complex disaster. And very important is the evacuation plan. And they said we have to evacuate the area where people get 45 microsievert per hour. El ejemplo de Fukushima mostró cómo un problema de un terremoto originó después un problema de tsunami, lo cual a su vez trajo un problema de electricidad y que de generar una evacuación tremenda de 20 kilómetros o más es sumamente difícil, para lo cual uno debe estar preparado. As you will know, the normal measurement of us people is 2 millisievert hour per year of radiation we get, especially when we fly from Germany to Peru and vice versa. Lo que implica el concepto del daño de una central de radiación que puede durar mucho tiempo en poder eliminarse el problema de radiación, que también es parte del desastre. Rescuers were allowed to get 250 millisievert 1 hour in that disaster, what increases to get a cancer in 1%. El riesgo de rescatar a estas personas con poco tiempo para evitar el daño de la radiación también complica mucho el manejo del desastre. In conclusion, the damages and the risk management we have to perform in 3 areas.
environmental risk, social risk, economical risk. And the strategies to reduce the risk is, for example, environmental sphere, emission control, or in the social sphere, rescue early warning systems. And we have to reduce the vulnerability, and that is teaching. That is something we have to teach and educate. Cualquier desastre de este tipo puede tener o basarse en daños en el ambiente, daños sociales y daños económicos o riesgos económicos. Y el manejo de estas vulnerabilidades debe estar previamente preparado para resolver cada una de estas áreas. And we have to start to reduce the consequences of a disaster in the very first phase when there is a threat. In Peru, the threat is the moving of the tectonic plates, that we know. And therefore we have to do our preparation and be prepared in the early phase. That means offensive preventive measures. If we do it, the costs are very low. If we go to the post-disaster reaction phases, which means defense in these measures, the costs are exponentially high. El objetivo de intentar eliminar todos los posibles riesgos previos a cualquier desastre van a ser mucho más baratos que trabajar sobre lo que recuperar lo que ya se dañó por no haberlo previsto. Therefore, teaching is very, very important. It is the key to reduce the vulnerability and have the highest efficiency. La educación es uno de los pilares más importantes, por ejemplo, en lo que podría ser una colaboración Perú-Alemania para poder reducir los riesgos de cualquier tipo de desastre. We have many manages to fight a disaster, but the most important is education. And therefore we are here with the SAM project, a system of pre-hospital emergency medicine. So my in summary is the most important thing in disaster, reducing vulnerability and the cost, is education and teaching, and therefore we all are here together. El enseñar, trabajar en educación para prevenir emergencias, para prevenir desastres en todas las áreas, economía, salud, derechos humanos, sostenibilidad, es uno de los factores más importantes para poder lograr evitar estos daños, y eso debería ser parte de la educación de lo que podemos trabajar todos. La reunión de esta mañana, a la cual quiero agradecer a Pefan por la invitación para poder presidir esta reunión aquí en colaboración con Juan Casapía, es sobre lecciones aprendidas, cómo conducir y desarrollar una reforma curricular. Para lo cual estamos presentes aquí con el doctor Mario Rovere de la Universidad de La Matanza, el doctor Iván Toro de Unicamp Brasil, Universidad de Matanza de Argentina, y por supuesto con la doctora Frida Jiménez, distinguida colega peruana, que nos van a ayudar a hacer la presentación. Particularmente relevante, y naturalmente resulta un poco difícil no anclar sobre lo que hemos estado escuchando los últimos 2 días, fundamentalmente porque se trata ni más ni menos que de lecciones aprendidas, aunque a veces uno tiene cierta sensación de que no aprovechamos del todo esas lecciones aprendidas, y con frecuencia se dice que el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra, de tal manera que a veces esas lecciones, digamos, no siempre funcionan, y además tampoco funcionan, digamos, en la transferencia de la experiencia de los otros. Es decir, que también ocurre ahí un fenómeno, digamos, de experimentación, que es casi una necesidad personal. Yo tengo algunos puntos que me parecían interesantes compartir con ustedes, que van organizando una especie de serie de preguntas. La primera se refiere al tema de la necesidad, es decir, ¿cuál es la necesidad de un cambio curricular? A mí me parece que este fenómeno, digamos, es un fenómeno previo que debe ser explorado. Alguna vez escuché algo así como: una reforma hay que merecérsela, digamos, ¿no? Y merecérsela es en buena medida
tener la capacidad, la fuerza, digamos, de la autocrítica para saber exactamente, digamos, no solamente dónde estamos parados, sino también qué tan lejos estamos de donde queríamos estar y cuál es el tamaño de esa brecha, digamos, entre la situación actual y la situación deseada. Mencionábamos ya en presentaciones anteriores la preocupación sobre que cuando nos aprendemos las respuestas nos cambian las preguntas. Y piensen ustedes simplemente, digamos, en un periodo relativamente de pocas décadas, digamos, cómo algunas especialidades, por ejemplo, digamos, han salido del centro de la escena y otras especialidades han emergido, digamos, en tan escaso tiempo. Digamos, y algunas se han reinventado literalmente, digamos, me viene muy a la cabeza el caso de la fisiología y la neumonología, digamos, en periodos relativamente cortos, digamos, y además este fenómeno tan particular del sector salud, de que ha hecho que el Peter Drucker alguna vez dijera el sector salud es económicamente inviable, digamos, y esa afirmación la hizo fundamentalmente bajo el supuesto de que este es uno de los pocos sectores donde la innovación tecnológica no reemplaza personal. En realidad la innovación tecnológica requiere más personal más especializado. Casi ninguna tecnología que hemos incorporado al sector salud es sustitutiva de personal. Y es más, alguna de ellas, digamos, solo funciona en la medida que nuevos expertos son capaces de leer la información que esa tecnología brinda. En el caso de la Argentina podríamos decir que las primeras mejoras en lo del diagnóstico por imágenes, digamos, no acompañado por una preparación adecuada, creó incluso iatrogenias, es decir, artefactos, digamos, y nuevas patologías generadas, digamos, por la dificultad de leer imágenes, que a veces en vez de quistes eran cortes, digamos, que antes no se habían imaginado por la precisión misma de los equipos, digamos, de diagnóstico que estábamos usando. En consecuencia, digamos, todos tenemos la sensación de que estamos frente a una palabra que técnicamente, digamos, se denomina turnover, digamos, y digamos, que es un poco el giro completo que tiene una profesión y cada cuánto tiempo uno debe inventarse, y uno recuerda, de alguna manera, en la década de los 70, de los 80, cuando se hablaba tener un médico que hace 7 años que no se actualiza es más peligroso que no tener médico, digamos, el único problema es que con el tiempo se ha acortado la duración de ese turnover, digamos, haciendo que literalmente hablando cada uno de nosotros, cada uno de nuestros graduados, cada uno de nuestros estudiantes deba reinventarse, digamos, prácticamente, digamos, cada 4 o cada 5 años profesionalmente hablando. Y eso, digamos, la gestión de la innovación en el campo de la salud, digamos, es extremadamente compleja y genera además tensiones, genera incluso tensiones intergeneracionales, que uno podría decir, digamos, que parece un fenómeno actual, digamos, pero es muy interesante que hay un cuento de Conan Doyle, recuerdan el autor de Sherlock Holmes era médico, digamos, y Conan Doyle tiene un cuento justamente, digamos, sobre la tensión entre un médico joven y un médico, digamos, más maduro. De tal manera que parece, digamos, que hace muchos siglos, digamos, que venimos, digamos, sintiendo la tensión que ocurre intergeneracionalmente, digamos, en el campo de la innovación. Cuando uno piensa, digamos, de qué profundidad debería ser una reforma, a veces no hay proporción, digamos, entre el tamaño del diagnóstico y el tamaño de la reforma. Quiero señalar en este sentido, digamos, que algo también sumamente, digamos, quizá demasiado simple, digamos, pero podríamos decir, el collar no tiene que ser más caro que el perro, digamos. Es decir, que en buena medida uno a veces siente que hay argumentaciones en relación a la necesidad de una reforma por desajustes que literalmente podrían resolverse por teléfono. Quiero decir que uno siente que en determinados momentos hay un malestar en los alumnos por la repetición de bibliografía. No hace falta una reforma, digamos, para que la bibliografía no se repita, digamos, sino que hace falta ponerse de acuerdo, digamos. Y en muchos casos se trata de fenómenos de mediación, de fenómenos de crear dispositivos de acuerdo y lugares de encuentro. Entonces, en algún momento dado, digamos, hemos llegado hasta imaginar, pero nada más que por una cuestión
digamos, didáctica, algo así como una secuencia, digamos, entre ajuste curricular, cambio curricular, reforma curricular y transformación curricular. Es decir, que tratar de preguntarnos, digamos, de qué profundidad quiere usted la reforma, digamos, en el entendido que de alguna manera las currículas siempre necesitarán ser ajustadas, pero no sabemos en cada momento cuánta acumulación, digamos, de distancia entre la expectativa y lo que ocurre, digamos, tenemos diagnosticado. Es decir, digamos, podríamos seguir una tendencia de la propia profesión y decir, digamos, antes de decidir la cirugía, digamos, piénselo 2 veces, digamos, ¿no? Porque merecérselo es muy importante, porque uno va a inquietar a la comunidad académica, digamos, en el comienzo de una reforma. Y yo quiero decirles, digamos, que tomo estas primeras precauciones, digamos, no, y ustedes saben muy bien, no porque esté contrario a las reformas, sino porque me parece fundamental ser consciente de los procesos en los que uno, digamos, se va a involucrar, digamos, y fundamentalmente la ética de la conmoción de la comunidad de aprendizaje que significa cada una de nuestras universidades. La segunda reflexión que tengo es, digamos, de dónde surge la necesidad de esas reformas. Nosotros hemos presentado, digamos, durante estos días, creo que varios colegas aquí hemos presentado, la tensión que se produce entre el adentro y el afuera. La universidad no tiene digamos, no es una institución que tiene un fin en sí mismo, es una institución que presta servicios, digamos, a la sociedad, digamos, a la organización de una nación, e incluso un servicio, digamos, a la comunidad mundial, digamos, en tanto que el conocimiento pertinente para resolver un problema de salud puede surgir en cualquier lado, digamos, a pesar de que estamos acostumbrados a un cierto orden donde habitualmente, digamos, la innovación surge más de unos países que de otros. Digamos, todos sabemos que nadie garantiza dónde, digamos, se puede desarrollar mañana, por ejemplo, digamos, un descubrimiento sustancial en la cura del cáncer o en la prevención del cáncer, digamos. En ese sentido formamos parte de una comunidad mundial de investigación y de indagación dentro del cual nuestra universidad está inscripta. En consecuencia, el fenómeno de la reforma de la educación médica que puede iniciar un país es algo incluso que trasciende ese propio país, es decir, es algo que de alguna manera señala hasta qué punto una comunidad de aprendizaje, digamos, se pone en marcha en términos, digamos, de cambiar o reflexionar, digamos, al interior de su propia comunidad. Estas reflexiones externas nosotros las hemos organizado en 4 dimensiones, que ustedes recordarán. Una, digamos, vinculada a las políticas públicas, digamos, por cierto, las políticas públicas, diría literalmente hablando, nos zarandean, digamos, cada 4 o cada 5 años, digamos, a veces en un sentido que coincidimos, a veces en un sentido que no coincidimos, digamos, pero que de alguna manera lo único que es seguro es que no podemos ignorar, digamos. Las señales de política pública son elementos muy importantes porque se plasman ahí, en muchos casos, digamos, ofertas que han sido validadas electoralmente por nuestros pueblos. La segunda dimensión, digamos, es la dimensión científico-tecnológica. Quiero decirles, literalmente hablando, que en el campo científico-tecnológico, desde allí es que nos están interpelando la tendencia de nuestra profesión, digamos, a sobreespecializarse. Hoy, digamos, hay un consenso mundial en el sentido, digamos, de que estamos en un rinde decreciente de la producción científica. Y el rinde decreciente de la producción científica es justamente que cada vez sabemos más de menos cosas. Es decir, una reducción sustancial de nuestra capacidad de comprender el mundo a partir, digamos, de seguir la tendencia de una investigación que tiende a reducir objetos y analizar objetos cada vez más pequeños. Entonces, digamos, cuando uno escucha esta demanda, digamos, de lo que se llama investigación translacional, digamos, debe entender que una inquietud que había surgido de la periferia al centro, hoy es una inquietud del centro, digamos, que es desplazada a la periferia. Es decir, que literalmente hablando es el centro que ya ha descubierto, y lo mencioné ya antes, en relación al tema, digamos, de la epidemiología del cáncer y de la investigación de cáncer, digamos, hasta qué punto la estrategia de investigación fragmentaria, digamos, había llegado a un punto muerto,
y hubo que poner pata para arriba, digamos, la totalidad del sistema de investigación en este punto en particular. Y esto es lo que explica, digamos, no es un capricho, que casi literalmente, digamos, ningún investigador básico consiga hoy financiamiento si no viene en alianza con un investigador clínico, digamos. Es decir, que de alguna manera, y por supuesto que nosotros podemos aprovechar eso para decir, ¿y por qué no además un investigador social, digamos, que permita en un determinado momento entender que lo traslacional es justamente la integración de conocimientos que se da literalmente, digamos, en nuestro campo particular? Ese mundo, digamos, ese mundo que nos demanda del campo de la investigación, requiere en muchos casos, digamos, cambios sustanciales en nuestra capacidad de diálogo con otros saberes, con otras especialidades y con otras profesiones. A mí, tal vez ustedes también han tenido la vivencia que a veces cuando uno dice en nuestra profesión interdisciplina, uno responde, sí, yo hablo con otras especialidades, digamos, ¿no? No es interdisciplina hablar con otras especialidades, es hablar con otros campos del saber. Es decir, la posibilidad literalmente de que usted tenga capacidad de hablar con antropólogos, con químicos, con meteorólogos, digamos, con geólogos, digamos, como hace unos minutos mismos estábamos viendo en relación al tema de la predicción de desastres, digamos, que forma parte naturalmente del campo también de la medicina. Entonces, en ese sentido, digamos, la palabra traslacional, que es una palabra que la verdad es un anglicismo que no conseguimos de alguna manera comprender en profundidad, tiene sin embargo que ver con algo que los filósofos hoy están analizando, que es la epistemología de la traducción, digamos. La epistemología de la traducción significa, digamos, que hoy, cuando uno dice, y aquí podría ver, bueno, nuestro colega ha estado inmediatamente hace unos minutos traduciendo, digamos, bueno, literalmente hablando, uno decía, bueno, las frases de nuestro profesor alemán eran muy largas, digamos. En consecuencia, seguramente no hizo una traducción literal, pero una muy buena traducción por la interpretación de lo que quería decir. A mí me ha pasado, incluso es muy curioso, porque me ha pasado aquí exactamente en Perú, y yo quiero compartir esta anécdota, porque van a ver ustedes la importancia que tiene para entender los procesos de reforma. Pasó exactamente lo contrario de lo que pasó hoy. Un profesor inglés, digamos, llegó acompañado por una traductora ofrecida, digamos, por la embajada británica. Y la profesora era una traductora literal. Entonces traducía lo que no entendía, digamos. Encima, digamos, este profesor era inglés, pero inglés, digamos, de la secundaria. O sea, hablaba, todos entendíamos lo que estaba diciendo y nos distraíamos con la mala traducción que hacía, digamos, la traductora. Entonces, hoy los traductores profesionales no se llaman traductores, se llaman intérpretes, ¿no? Y la capacidad de interpretación es exactamente lo que nos demanda la investigación traslacional, digamos. O sea, interprete, conecte campos de conocimiento que aparentemente no tienen puentes, digamos, para entender esta compleja realidad, para decirlo literalmente hablando. Cuando a veces decimos con cierta ligereza, el hombre es una unidad biopsicosocial, yo diría, y disculpen digamos, un poquito presuntuoso quizá lo que voy a decir, pero quizá lo presuntuoso somos nosotros mismos. Ojalá fuera apenas una unidad biopsicosocial, es mucho más complejo que eso, digamos, porque literalmente hablando lo que nos pasa es que, digamos, ni la biología, digamos, ni la psicología, ni la sociología juntas ayudan a entender lo que es un ser humano, ¿sí? Es decir, digamos, es mucho más complejo que eso, digamos, en consecuencia, digamos, parece que lo queremos atrapar con tres campos del conocimiento que además no dialogan entre sí, y no hemos sabido en el tiempo hacerlos dialogar. Vuelvo a mi profesor inglés porque ya estoy sobre el tiempo, y ahí hay algo que es para mí un segundo mensaje que quería compartir. Estábamos hablando en ese momento de recursos humanos y reformas. Ese era el tema, digamos, que estábamos discutiendo. Y este profesor en un momento dado, ya desesperado con la imposibilidad de comunicarse con su auditorio, saca dos transparencias. Así que les voy a pedir a ustedes un pequeño esfuerzo de imaginación para ver que en un momento dado el señor, hablando de reformas y recursos humanos, puso una transparencia y era una imagen de toreo, ¿no? Era una imagen de toreo. Entonces él decía, digamos, el torero es el recurso humano, digamos, y el toro es la reforma. Entonces las reformas, digamos, empiezan
con todo brío a tratar de modificar cosas, digamos, y el torero, digamos, lo empieza a marear, digamos, ¿no? Para un lado, para el otro, ustedes saben de toreo más que yo, digamos, y si verdaderamente el toreo es muy experto, digamos, finalmente corta oreja. Entonces uno podría finalmente decir, digamos, yo soy un profesional, debería incluir en mi currículum a cuántas reformas he sobrevivido, digamos, ¿no? Formaría parte, digamos, de mis antecedentes curriculares. Y él, en ese momento, dice, digamos, así no puede ser. Así no puede ser. Y entonces toma otra transparencia y pone una imagen de equitación. Y en la imagen de equitación, digamos, dice, aquí es diferente, digamos. Uno no tiene que matar a la bestia, digamos. O sea, uno se tiene que hacer amigo. Es decir, cuando uno piensa cómo se entrena a una persona para hacer equitación, es creando una profunda alianza, digamos, entre el animal y el jinete, digamos, al punto de que puedan llegar a saltar juntos. Y esa imagen a mí me ha acompañado por muchos años, digamos, porque me parece que es exactamente lo que yo quería quizás centralmente transmitirle en tan poco tiempo como el que tenemos ahora, digamos. No hagamos reformas contra los profesores, digamos. No generemos reformas, digamos, sin involucrar. No generemos reformas sin comprender que las reformas culturales, digamos, son reformas que deben justamente inscribirse en la cultura. Si la currícula vive en la cabeza de los profesores, es allí exactamente donde debe cambiar, y no va a cambiar, digamos, forzando ese fenómeno, sino, digamos, teniendo toda la paciencia del mundo como para poder discutir, digamos, porque ninguno de nosotros quiere que en un marco cultural e institucional definido, digamos, se me diga que mis saberes son obsoletos, digamos, y no sirven más. No hay nadie que disfrute de esa situación, digamos. En consecuencia, nosotros tenemos que ser fuertes en el debate de las ideas, pero proteger a las personas, digamos. Porque todos, para decirlo gráficamente, digamos, todos los heridos en un proceso de reforma serán los protagonistas de la contrarreforma, digamos, ¿no? Serán exactamente las personas, como si uno empujara una especie de pared de goma, digamos. Es decir, que uno empuja, digamos, pero en algún momento dado se relaja y todo vuelve para atrás, y a veces incluso peor que la línea de base de cómo había comenzado la situación. Entonces resulta muy importante, digamos, instalar en la cultura de la institución la necesidad de cambio. Hay una necesidad de cambio que viene de afuera, digamos, ya lo hemos mencionado, sistema científico-tecnológico, las demandas políticas, la demanda, digamos, del mercado de trabajo, que por cierto, digamos, se está diversificando constantemente, digamos, y al mismo tiempo, digamos, la demanda de la propia sociedad, que espera un nuevo tipo de medicina porque tiene un nuevo tipo de problema de salud. Muy particularmente, ya lo hemos conversado más de una vez, a partir de la prevalencia de las enfermedades crónicas, digamos, que está cambiando, además, la naturaleza de la relación médico-paciente, digamos. Está muy claro que en la enfermedad aguda uno puede hacer de héroe, digamos, y sanar al paciente, curar al paciente. En las enfermedades crónicas el protagonista es el paciente, digamos. Y si uno no entiende eso, digamos, no puede atender pacientes crónicos. Eso, digamos, significa cambios casi epistemológicos, digamos, en la propia concepción de la medicina, digamos, para esas modificaciones. Entonces tenemos necesidad de reformas porque son demandadas desde afuera, pero también tenemos necesidad de reformas porque son demandadas desde adentro, porque todos sabemos que hay nuevas formas de enseñar, hay nuevas formas de articular la investigación con la docencia, hay nuevas formas de articular la investigación, la docencia y la extensión, si así se llama, digamos, la actividad de articulación con la sociedad, y en consecuencia, digamos, una vez que uno tiene claramente y compartido, digamos, ese pool de necesidades, está preparado, digamos, para iniciar colectivamente un salto, y entonces, digamos, el caballo va a saltar con nosotros. Muchas gracias. Tan especial sintaxis en el aire, y eso de hacerlo así tan prácticamente es un mérito que debemos aprender todos. Por favor, doctor Toro, le agradecería hacer su presentación. Buenos días a todos. Más una vez gostaria de agradecer la invitación para esta jornada y palabra de mi dificultad de hablar após profesor Mário. Sí, es muy difícil. Vou colocar brevemente nossa experiência e a reforma e nossas principais dificuldades.
Este esquema de reforma curricular, o primeiro passo seria o conhecimento da realidade de nossas escolas e a determinação dos objetivos da reforma. Essa determinação de objetivos é uma coisa, como Mário falou, tem que ser construída pela comunidade. No meu ponto de vista, a chance da reforma ser benéfica seria se a comunidade toda estabelecesse quais os pontos, qual a meta aonde a escola deve chegar, onde a faculdade deve alcançar. Nesta fase inicial, então, o reconhecimento da comunidade. Uma comissão de reforma que não seja restrita, que seja com representação de alunos, docentes, funcionários e até da comunidade que usa o serviço de saúde. No nosso caso, e acho que em qualquer reforma, necessita de liderazgos persistentes e a direção da faculdade precisa apoiá-la fortemente. Há que ter uma união entre a comissão de reforma e a direção da faculdade caminhando no mesmo sentido. Outra coisa importante é que nós outros vimos que toda vez que tínhamos pressa, que queríamos fazer rapidamente alguma coisa, em reforma não dá certo. Necessita de prazos que sejam execuíveis, que sejam possíveis de ser realizados. E, no nosso caso, nós tivemos apoio de um educador, que foi o professor Thomas Mack, que nos ajudou muito, principalmente quando a reforma estabilizava e parecia que não avançava. Então, o apoio de pessoas com experiência, como o Dr. Mário, como o Dr. Thomas Mack, talvez seja de muita ajuda. A faculdade tem que estar unida para fazer a reforma curricular. Claro que vão ter pessoas que vão ser contrárias, né? Que vão fazer aquele movimento da parede de goma que empurra de volta. Mas, pelo menos a maioria das pessoas precisam estar acreditando na possibilidade da reforma curricular. A segunda fase seria a fase de preparação, né? E da estruturação do plano de ensino. Nesta fase, que estou chamando de fase intermédia, é necessário que a comunidade esteja sabendo o que está acontecendo na comissão de reforma curricular. Um dos erros que nós fizemos na minha escola foi que essa comissão era muito hermética, fechada. Nós só trazíamos para a comunidade a hora que tinha alguma coisa decidida. E a comunidade não se apropria daquele conhecimento, daquela ideia. Então, a comunidade precisa ficar sabendo o que está acontecendo na comissão de reforma. Aonde que ela está avançando, o que ela está fazendo, né? Quais são as dificuldades. E a comunidade que eu falo é a comunidade da faculdade, pode contribuir muito. Cuidado dos detalhes é uma coisa que todo mundo com certeza acha, né? Mas ela é contra a próxima frase que está nesse diapositivo, que é aceitar o possível. Apesar de termos que cuidar dos detalhes mínimos da hora da implantação de um currículo novo, nem tudo vamos conseguir fazer. E não podemos deixar de fazer porque a gente não vai conseguir fazer a maioria das coisas que a gente queria. Então nós tivemos que ceder em algumas áreas, não conseguimos fazer algumas coisas que acreditávamos, mas fizemos o que era possível. Depois temos a fase de implantação da reforma. Nesta fase, nós temos que ter um plano de ação. Como é que vai acontecer? No caso da Unicamp, nós tivemos no plano de ação pensar em 2 cursos paralelos. Um curso que continuaria com o modelo curricular antigo
e outro curso que começaria no primeiro ano com modelo curricular novo. Então, a nossa sugestão seria implantar a reforma um ano por vez. Implantar do primeiro ao sexto ano ao mesmo tempo, nós outros achamos que é uma missão muito grande. Preparar para ter os dois currículos ao mesmo tempo. Isso parece fácil, mas o mesmo professor de manhã dá aula num currículo tradicional e à tarde ele tem que dar aula num currículo modificado, o currículo novo. E também acho que importante que aconteceu com a gente é documentar todas as imperfeições, porque durante a implantação vão aparecendo os problemas e se nós não documentarmos, com certeza vamos repeti-lo no ano que vem, no outro ano, etc. E esta última fase seria a fase de perfeccionamento e de avaliação do currículo que nós implantamos, né? E nós chamamos lá de fase eterna, porque, como já foi falado aqui, é uma fase de desenvolvimento que não termina nunca, né? Nesta fase, se possível antes, mas pelo menos nessa fase, nós temos que ter métodos de avaliação das mudanças, dos nossos alunos, dos nossos médicos e até da nossa escola. Vou falar só um pouquinho, o professor Mário já falou também, né? Por que nós avaliamos, né? Esta é uma pequena tirita de jornal que nos diz que nós ensinamos muito, mas às vezes os nossos alunos não aprendem o suficiente. Nós temos a impressão que nós ensinamos, mas o aluno acaba não absorvendo. Precisamos ter um meio de avaliar, não para punir o aluno, para repeti-lo, para usar como um método quase terrorista de pressão, mas precisamos para nos modificarmos, fazermos as modificações do ensino que a gente acha necessário. Outra coisa importante é o trabalho contínuo de desenvolvimento docente. A reforma não dará certo se não cuidarmos dos docentes, né? Então a reforma não é do papel, não é do que a gente coloca no plano curricular. A reforma é do método de pensamento da faculdade. E o docente tem o aluno é muito fácil, ele se adapta rapidamente à reforma, no nosso ponto de vista. O docente não. E ele não se adapta por insegurança. Ele não tem treinamento para fazer algumas coisas que ele não estava acostumado. E nós precisamos pensar no desenvolvimento docente de uma maneira contínua. E, finalmente, falar um pouquinho das competências necessárias para o docente. Isso é um slide da literatura, mas ele precisa ter motivação intrínseca, ele precisa ter vontade de mudar, ele precisa ser estimulado a mudar. Então a motivação extrínseca vai ser da comissão de reforma curricular, da direção da faculdade, né? Ele vai ter que ser estimulado a fazer isso, e ele vai ter que adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes para trabalhar nessa nova forma de trabalho. Nosso planejamento estratégico, nossa reforma começou em 2001, né? E nesse planejamento que acabamos de fazer em 2016, continua havendo, né, melhorar a estrutura física, tecnológica e de recursos humanos, né? E precisamos ações de desenvolvimento docente. Eu coloquei esse slide para mostrar que isso não acaba, a gente não consegue terminar. E cada vez nós sentimos a comunidade pedindo mais apoio, principalmente no desenvolvimento docente. Nossas perspectivas futuras, lá dentro da faculdade, né, aumentar a integração intra e intermodular. Acho que é uma coisa extremamente importante na reforma. Nós não estamos acostumados a trabalhar de uma maneira integrada, básico-clínica, clínico-cirúrgica.
precisamos aumentar muito esse tipo de integração. No caso da Unicamp, nós precisamos reduzir a carga de graduação. Nosso currículo médico tem 10.200 horas, é muito tempo. O currículo obrigatório no Brasil é 7.000 horas, nós temos 3.000 horas a mais do que o currículo preconiza. Nós sufocamos nosso paciente, nossos alunos, nossos estudantes com informação. Precisamos dar tempo para reflexão, para ele fazer alguma atividade que o faça crescer como pessoa. E gostaríamos de uma maior integração entre o curso de medicina com o resto da universidade. Uma das grandes vantagens de estarmos numa universidade, não num instituto isolado, é poder repartir os saberes com o resto da universidade. E o que a gente faz com o nosso aluno? Nós isolamos ele dentro da faculdade, damos uma carga horária muito grande e não damos a oportunidade de ele conhecer tanto os alunos quanto matérias, saberes de outras áreas da universidade. Isso nós gostaríamos muito de fazer. O que fizemos, que eu acho que eu gostaria de trazer para vocês, no caso da Unicamp foi muito especial. Nós, como a parte básica não é dada na faculdade, no Instituto de Biologia, esse ano fizemos uma comissão permanente com pessoas do Instituto de Biologia que dão matérias para os nossos alunos, que dão classes para nossos alunos, com professores da Faculdade de Medicina, e essa comissão é permanente para resolver problemas de integração, avaliação, conteúdo das matérias, problemas individuais de alunos, e essa comissão está sendo um grande avanço na nossa relação e nossa melhoria do curso. E, finalmente, nossa faculdade ela tem, além do curso de medicina, um curso de fonoaudiologia e, ao nosso lado, uma faculdade de enfermagem, uma faculdade de farmácia. E é o nosso plano trabalhar conjuntamente com essas três áreas de saberes para melhorar o curso, principalmente da medicina, mas a gente está disposto a ajudar a todos os cursos que quiserem uma integração maior. Era isso. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui. Para mim foi uma experiência extremamente enriquecedora, né? E vocês vão sempre ter um lugar no nosso coração na Unicamp. Quem quiser visitar a Faculdade de Medicina da Unicamp, sintam-se em casa. Obrigado. Mi agradecimiento por la oportunidad de estar frente a ustedes y felicitar a ASPEFAM por esta brillante idea de retomar estos puntos de encuentro para mejorar la educación médica. ASPEFAM tiene una trayectoria ya establecida de preocuparse por la mejora de la educación médica. Hemos tenido un periodo de interrupción y ahora felicito el que se haya retomado. Yo voy a tener en este momento de presentarles la experiencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo en el desarrollo de actualizaciones, modificaciones curriculares. Y ustedes se van a dar cuenta la forma en que esto ha sido, ¿no? ¿Por qué se han hecho estas actualizaciones? ¿Por qué se han hecho estos cambios? Y al final, nosotros todos vamos a aprender cómo se hace y cómo no se hace. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo fue creada el 17 de febrero de 1956, inaugurada el 29 de diciembre de 1957, su local. Inició actividades académicas el 1 de abril de 1958, más o menos tiene ya 60 años.
Actualmente cuenta con 719 estudiantes y 190 docentes. Obtuvo el certificado de acreditación por CAFME el 2 de julio del 2002 por 5 años y luego el certificado de acreditación por el CINEAS el 20 de febrero del 2015 hasta el 2018. Les voy a narrar el hecho de cómo se gestó esta Facultad de Medicina, porque es sumamente importante, incluso para su desarrollo inicial. La Facultad de Medicina se gestó por un movimiento estudiantil, debido a que solamente existía la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y que ofertaba 200 vacantes al año y que no cubría las demandas de los estudiantes por la formación médica. Acordaron la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Cusco, la de Arequipa y la de Trujillo, instalar en sus universidades preparación para poder postular a las 200 plazas que ofertaba San Marcos. Ellos deberían aprobar 2 años de premédicas en sus respectivas universidades y luego postular por una de las 200 vacantes. Pero aún eso no cubría las demandas. Los jóvenes se quedaban con los cursos de premédicas aprobados y no lograban ingresar a la carrera de medicina. Eso originó que se gestara un movimiento estudiantil que promovió a la Federación de Estudiantes a nivel nacional para que se gestionara ante el Congreso, incluso para que se abrieran o se formaran otras universidades, otras facultades de medicina. Y se solicitaron que por lo menos en el sur una facultad de medicina y en el norte otra. Y así fue, se programó una facultad de medicina en Arequipa y otra en Trujillo. Este movimiento fue haciéndose cada vez más fuerte y involucró a las autoridades universitarias, a los docentes. En Trujillo, las autoridades extrauniversitarias, el periodismo, y lograron que a nivel del Congreso se aprobara una ley para crear la Facultad de Medicina de Trujillo, de la Universidad Nacional de Trujillo. Esto, imagínense ustedes el regocijo y la alegría de lograr esta resolución de aprobación de la Facultad de Medicina en el año 1956. Había una motivación tremenda por iniciar los estudios. A nivel del gobierno se determinó, no teníamos local, entonces se determinó que se iniciaran las clases en un colegio. Pero los estudiantes de la promoción, de 2 promociones de premédicas, decidieron no continuar los estudios hasta que se construya la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Y así fue. También se formó un grupo de docentes, de estudiantes, para presionar para que se construya la Facultad de Medicina. Y en realidad esto se dio porque se logró la partida para la construcción de la Facultad de Medicina. Y en ese tiempo la ley universitaria permitía de que para la Facultad de Medicina el presupuesto era independiente del presupuesto de la universidad. Entonces, como eso fue para San Marcos, también lo logró la Universidad de Arequipa y la Nacional de Trujillo. Entonces,
teníamos recurso económico y luego, con ese recurso económico que sirvió para la construcción, también teníamos apoyo técnico de formación de los docentes. Tuvimos el apoyo de universidades extranjeras, básicamente de Estados Unidos, que formaron a nuestros docentes. Igualmente, docentes de las diferentes especialidades fueron a los diferentes países a formarse para ser profesores de medicina. Entonces hubo una planificación que es sumamente importante porque era una universidad nueva, una facultad nueva. Entonces se había planificado, teníamos el apoyo técnico para la formación de los docentes, teníamos el recurso financiero para la construcción de la universidad y para la implementación. Teníamos igualmente como se había generado la facultad, la motivación en todo lo alto de los docentes, de los estudiantes, de los trabajadores. La Facultad de Medicina tiene un campo independiente de la ciudad universitaria y teníamos un casino para los estudiantes, comedor individual, lo que no sucedía en otras universidades. Teníamos administrador propio y los recursos para la implementación adecuada en ese tiempo. Entonces, se dio inicio a las actividades en las mejores condiciones en el año 1958. Y evidentemente acá le estaba poniendo pero ¿con qué plan de estudios? ¿Con qué currículum? Ahí fuimos asesorados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que nos brindó el currículum. Nosotros empezamos con el currículum de San Marcos, que era de modelo flexneriano en ese tiempo y hasta hoy, con base, ¿no?, a asignaturas, con enseñanza centrada en el docente y básicamente en relación a formación del conocimiento. Pero evidentemente con un docente bien formado, con los recursos adecuados y con preparación adecuada. Durante todo este tiempo, hasta 4 años después, fuimos nuevamente apoyados por el hospital, un barco hospital del proyecto HOPE, 4 años después, en el 1962. Este barco hospital estuvo anclado en Salaberry durante 8 meses, casi un año, y posibilitó mayor fortalecimiento del desarrollo académico y de la asistencia a nivel de Trujillo. Igualmente, se generó un movimiento para la construcción del hospital universitario, del hospital docente, que se construyó al lado de la facultad. Entonces, con todo ese apoyo, en realidad la Facultad de Medicina se constituyó en una de las mejores facultades de medicina a nivel latinoamericano y como lo refieren incluso publicaciones de ASPEFAM. ¿Qué aprendimos ahí, no? Que en realidad muy importante es, evidentemente facilitados por ser una carrera emergente que recién estaba formándose, pero aprendimos que la planificación es sumamente importante, que el recurso económico y la asistencia técnica igualmente, ¿no? El compromiso de docentes y estudiantes, el trabajo en equipo, la misión de servicio, la orientación hacia la comunidad que lo fuimos adquiriendo con el apoyo del proyecto HOPE, la visión de docencia para inculcar bases sólidas a los estudiantes, la formación pedagógica y capacitación profesional de los docentes es sumamente importante, ¿no? Entonces, eso posibilitó que
que se avanzara. Yo he querido sacar una parte, los beneficios de la misión HOP a la Escuela de Medicina de la UNT. Tuvimos la oportunidad de dimensionar la proyección social de la carrera. Se elevó el nivel académico y rendimiento docente. Y miren ustedes, además, se gestó la creación de la Asociación de Facultades de Medicina, ASPEFAN, conformada por las facultades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Nacional de Trujillo, la San Agustín de Arequipa y San Antonio Abad del Cusco. Igualmente, el programa de residentado o de segunda especialidad se hizo escolarizado y se presentó ante ASPEFAN, que logró institucionalizarlo a nivel nacional. Se creó la Escuela de Enfermería también con ese apoyo. Y yo quiero resaltar también la misión de ASPEFAN para orientar la calidad en la educación médica. Así tenemos, miren, un seminario de educación médica en Paracas el 64, en que declaran el perfil del médico del Perú, que podemos decir que es vigente hasta hoy. El tipo de médico que el Perú necesita es fundamentalmente el médico general, con conocimiento integral de la realidad médico-sanitaria del país y complementariamente especialistas que deben ser formados de acuerdo con un orden de prioridades establecido según las necesidades nacionales. Evidentemente, eso es bien importante, por ejemplo, en que las prioridades para la formación de especialistas se establezcan. Porque, ¿qué sucede? Que nosotros sabemos la importancia, por ejemplo, del binomio madre-niño y que necesitamos especialistas en ginecobstetricia y pediatría, y políticamente disminuyen plazas para la especialidad de pediatría para crear especialidades de cirugía plástica, por ejemplo, ¿no? Y eso no debe ser. Igualmente, miren el tercer seminario de educación médica en 1966. Quiero resaltar estos dos temas oficiales: la educación médica en el desarrollo económico y social del país que el Perú necesita. El tema oficial 2, orientación hacia la actitud preventiva en la formación del médico. Y esto lo pongo porque en realidad ASPEFAN también guiaba la calidad de la educación médica en el país. Pero ¿qué sucedió? En más o menos 1968, el gobierno militar suprime las facultades y las reemplaza por direcciones de programas. Entonces, hay una organización administrativa en departamentos académicos con docentes de disciplinas afines. Resulta que, por ejemplo, el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina se insertó al departamento de biológicas y con personal que brindaba la academia a medicina. Los decanos fueron directores de programas sin personal docente específico para la carrera. El servicio lectivo estaba a cargo de los departamentos, desarticulando así el buen funcionamiento de la carrera de medicina que había logrado. Y también se estableció los estudios generales con un fracaso. ¿Por qué? Porque resulta que se abrió los estudios generales y al final, cuando pasaban a elegir la carrera de su agrado, de su predilección, todos querían ir a medicina. Y entonces se sobrepobló las escuelas de medicina. Y eso trajo como consecuencia también dificultades, incluso administrativas, de recursos para la formación. Y eso duró como 15 años más o menos. Hasta el 84, en que la ley universitaria ya 20
23733, la nueva ley ya con un gobierno democrático, restablece las facultades de medicina. Pero sin embargo, en Trujillo, debido a que la mística se mantenía todavía en los docentes, en los estudiantes, se fue como evaluando y se creó un currículum transitorio, ¿no? De tal manera de que hicieron algunas modificaciones, por ejemplo, en reducción de la carga horaria, porque el estudiante tenía carga lectiva exageradamente alta. Ciencias, se introdujo las ciencias psicológicas, la medicina preventiva en todos los niveles, capacitación profesional docente se mantuvo y se creó un comité permanente de evaluación y se estableció las características del estudiante. Luego, en 1990 se diseña un nuevo currículum. ¿Debido a qué? A aportes de corrientes sociales y educativas latinoamericanas y de organismos internacionales, la OPS, las tendencias internacionales en educación médica. Y tuvimos una influencia también muy buena sobre el proyecto UNI, de 1992 a junio 1997. ¿Qué determinó el cambio de este nuevo currículo? Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué se cambian, no? ¿Por qué se hacen cambios? Evidentemente ustedes probablemente se van a dar cuenta que no son reformas curriculares, y son adecuaciones, actualizaciones, ¿no? Y entonces este nuevo currículum tuvo las 4 etapas: la propedéutica, la formación científica, la formación profesional y la práctica preprofesional. Aquí, en realidad, sí se hizo una acción de reforma apoyado por el proyecto UNI. Se inició el proceso de integración curricular. Y se empezó con la integración curricular a nivel de las ciencias básicas. Se integró anatomía, embriología, neuroanatomía y histología. Y esta integración duró 4 años. Pero en realidad se suspendió porque evidentemente teníamos todo el apoyo, todos los recursos, funcionaba bien, pero comenzó a haber rechazo de los docentes. Los docentes como que se sentían marginados, no tenían la importancia, según ellos, en este tipo de enseñanza, y comenzaron a oponerse. Y evidentemente se detuvo ahí esta integración. Se orientó a resolver los problemas de salud del individuo y la sociedad en este nuevo currículum. El proceso del diagnóstico y tratamiento es el de la solución de problemas de salud. Se implantó metodologías activas como el ABP y en el logro de competencias. Se actualizó el perfil del egresado. Algo muy importante de apoyo del proyecto UNI fue que se eligió un escenario docente comunitario como ámbito urbano, urbano marginal y rural. Escenario para el trabajo docente, asistencial y de investigación social extramural. Es un distrito, el distrito de Moche. Y ahí se presentó y se desarrolló un modelo de atención integral de salud del distrito de Moche, apoyado también por la OPS. ¿Qué es lo que logramos nosotros con el proyecto UNI? UNI es una nueva iniciativa, ¿no? de la Kellogg, que estuvo en Trujillo del 92 al 97. Se implantó un sistema de atención de salud a nivel local, se extendió a nivel regional este sistema y actualmente es política vigente del MINSA en el maíz.
Se estableció un modelo de participación comunitaria en salud que ha servido de base para el CLAS actualmente vigente. Y se introdujo la innovación en educación médica con el desarrollo de morfología integrada aplicando ABP. Y aplicación del examen clínico objetivo estructurado ECOE en cirugía. Del 2007 al 2014 se hizo una nueva actualización curricular. Esto orientado para adecuar a los lineamientos estatutarios de la UNT que habían cambiado, para adecuar al modelo de acreditación del CONEAO. ¿Y qué se logra? Se inicia la flexibilización curricular, se incluye en la carga lectiva las horas de trabajo independiente del estudiante. ¿Por qué? Porque, como ustedes probablemente en algunas universidades saben, al estudiante todas las asignaturas les dan tareas, les dan trabajos, pero ¿en qué momento lo hacen? Entonces no programan el trabajo independiente del estudiante. Aquí se logró programarlo. La actualización del perfil del ingresante y del egresado, se introdujo cursos selectivos, asignaturas prerequisitos, certificación de competencias del idioma inglés. Para terminar, lo que decían nuestros ponentes, ¿no? Decía, ante un nuevo planteamiento del currículum, nosotros nos debemos preguntar, ¿el profesor conoce cómo se llegó a ese planteamiento? ¿Identifica sus principios conceptuales? ¿Reconoce el aporte de la nueva propuesta? ¿Conoce las implicaciones para su rol? Y finalmente yo quiero repetirles estos dos pensamientos en que se refiere al involucramiento del profesor en la reforma curricular. Dice, los docentes son los verdaderos creadores del currículum, pues las decisiones que toman en su interacción con los estudiantes constituyen el currículum real en realidad. Montoya, 2016. Y los docentes deben pensar críticamente sobre los conceptos fundamentales alrededor de las reformas educativas. Gracias. Como bien dijo el doctor Robert Gala, de síntesis o de sintaxis, solamente un comentario que podrán ellos discutirme, que es que no existe una iluminada reforma curricular. Existe un equipo que quiere trabajar en reforma curricular y ese equipo debe ser involucrar a todos los que estamos en la facultad, a todos los que son los profesores, las autoridades, con un liderazgo positivo que permita conocer qué cosa es lo que necesita nuestra facultad, nuestro país, nuestra tecnología, nuestra sociedad, para poder mejorar. No quiero extenderme más, muchísimas gracias a ustedes y con las disculpas del caso, podemos conversar con los distinguidos expositores después, pero damos pase a la siguiente sesión. Muchas gracias. Endosar la posibilidad de un currículum homologado. Es un poco complicado y difícil, como ustedes pueden entender. Sin embargo, nos daría posibilidades en el sentido de unificar criterios, empezando por el Perú, por supuesto, ¿no? O sea, la idea sería, en base a un perfil profesional único, buscar las competencias necesarias para poder tratar de lograr este perfil. No necesariamente todos van a tener las mismas asignaturas, el mismo plan de estudio, no necesariamente, pero sí las competencias necesarias como para lograr este perfil profesional. Logrado esto, se facilitarían una serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo, que nuestros estudiantes pudieran hacer una movilidad interna en el Perú sin mayor problemas, porque todos estaríamos haciendo las competencias necesarias para ese perfil profesional. Esto parece fácil, ¿no?, decirlo en la teoría, pero hay que ponerlo en práctica. Y en un futuro, algo más ambicioso, lograr que a nivel de Latinoamérica se pudiera hacer lo mismo. De tal manera que soñar en el sentido de que
un médico peruano que quiera irse a trabajar a la Argentina, a Brasil, a México, no tendría por qué estar haciendo exámenes de homologación, simplemente por haber formado un médico en las mismas condiciones, bajo un mismo perfil profesional, se pudiera esto. Son un poco ambiciones que espero se puedan cumplir algún día. Bueno, un poco sobre ese tema entonces hoy día estamos rodeados de, evidentemente, gente muy trascendente, que ya ustedes los conocen muy bien, el doctor Carlos Arequipa, que es un asesor de OPS, el doctor Santa Cruz, que nos ha acompañado muy bien en todas estas jornadas, brillante saludista, que pertenece a la Universidad Nacional de México, y en esta oportunidad el doctor Manuel Gutiérrez, representante de APEPAM. Por supuesto, acompañado hoy día del doctor Carlos Arcedo, que nos ayudará muchísimo en conducir esta mesa redonda. Muy bien, entonces pasaríamos a la primera exposición, a cargo del doctor Carlos Arequipa, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días. Ya estamos prácticamente terminando este taller, y antes de empezar esta presentación, siguiéndome a los tiempos que nos han dado, primero quiero felicitar y reconocer a nombre de la Organización Panamericana de la Salud por este taller y el esfuerzo que está haciendo la academia, las facultades de medicina, por buscar mecanismos y formas de mejorar su trabajo y de esa manera contribuir a mejorar también nuestro sistema de salud y la salud de la población. Sin duda, el título de este taller resulta siendo bastante desafiante, y cuando uno lo mira bien, en realidad lo que constituye o lo que nos queda ahora es hacer como que un repaso, ¿no?, de todo lo que hemos hecho los días anteriores y ver qué cosa es lo que podemos tomar para el presente y futuro inmediato. Entonces, voy a hacer muy rápidamente una breve recapitulación de todo lo que hemos visto. Al inicio, el primer día, la presentación de Mario Rovere, también la de los otros colegas, nos mostraron claramente que el trabajo de la universidad no es un trabajo de una institución, parte de una sociedad y que necesita mejorar, sino además es parte de un desafío mucho más grande, más complejo, ¿no es así? Y habíamos visto de que en estos momentos hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para poder implementar cambios, reformas curriculares y mejorar la educación. Habíamos hablado, ya hubo presentaciones sobre las necesidades sanitarias de la población, eso no vamos a insistir más en ese tema. Hablamos también sobre el desafío que tienen nuestros sistemas de salud, en términos concretos y específicos, este desafío de alcanzar la salud universal, la cobertura universal, extender los servicios a toda la población y llegar a todos ellos, y un contexto laboral, social y económico que es importante tener en cuenta, ¿no? Yo, en relación a este último punto, quiero señalar que estamos en estos momentos en pleno proceso de reforma universitaria con una clara intención, ¿no? Una clara intención de país, mejorar la calidad universitaria. Eso es un elemento de contexto en el cual precisamente todos los que estamos aquí presentes somos partícipes. Las distintas universidades están en proceso de reforma curricular en el marco de este contexto. Entonces es un elemento que hay que tener en cuenta. El país ha identificado como una prioridad mejorar la calidad de la educación. Y han habido una serie de pasos, ¿no es así? Una serie de pasos y procesos que no terminan o no han terminado con la dación de la ley. Es un proceso que tiene un horizonte temporal y en la que hay actores en las cuales es importante tener en cuenta su rol, ¿no? El licenciamiento, acreditación, información y fomento, con la participación de distintos actores, los cuales están empezando a cumplir su rol. Ustedes, como autoridades universitarias, saben muy bien este marco y este escenario en el cual se encuentra el trabajo. Ese es un elemento de contexto que hay que tener en cuenta, pero que forma parte, como decía, de una serie de acciones o actividades que tienen, en principio, como un primer horizonte el 2021, que, como ustedes saben, para el país marca un hito, es el bicentenario, cumplimos 200 años de república, y hay un desafío que el país ha planteado: tener para esa fecha una universidad que forme profesionales de calidad, ¿cierto? Y una serie de hitos en las que todas las universidades están inmersas. El otro elemento de contexto importante que no hay que perder de vista son los nuevos objetivos de desarrollo, dentro de los cuales
Hay uno vinculado directamente a salud, el número 3, salud y bienestar, pero que tiene una particularidad, si bien es cierto, son 17 y de estos 17 hay uno solo, cuando uno mira los otros objetivos, en realidad salud está de manera transversal en todos ellos. Y yo aquí quiero rescatar de manera específica una de las metas de este objetivo número 3, que es precisamente alcanzar la salud universal, la cobertura y acceso universal. Todos los estudios, como habíamos señalado, indican de que para lograrlo necesitamos recursos humanos. Sin profesionales calificados en número suficiente y adecuadamente distribuidos y con buen desempeño, no se va a poder alcanzar la cobertura universal. Y aquí es donde precisamente yo quiero poner un poco de énfasis como desafío que tenemos como universidad y la currícula como una herramienta para poder ayudar, contribuir a su solución. Tenemos una brecha de recursos humanos que no es solamente de número, ¿no? Hay déficit de médicos, eso lo sabemos. De médicos en el primer nivel hay déficit de especialistas, pero no es la única brecha que tenemos, ¿cierto? Hay una brecha de desempeño, que si bien es cierto, está ligado directamente a la existencia de servicios de salud con equipamiento adecuado, con suministros, con medicamentos en número suficiente, requiere profesionales de salud que estén en condiciones y capacidades de trabajar en ese entorno. Estamos en un entorno de escasez. Ayer comentaba uno de los colegas que estaban presentando que los estudiantes tenían que lidiar cuando iban a trabajar de cómo hacer su trabajo en escasez, ¿no? No habían suturas. Pues bien, ese es el contexto en el cual nos movemos. Tenemos que formar profesionales para cubrir esta brecha de productividad en un sistema con escasez, ¿no? Mario nos comentaba, formamos bajo un modelo norteamericano que gasta más de $9.000 por persona por año, en un sistema de salud que estamos gastando $330 por persona por año. Tenemos que ponernos, digamos, en el contexto en el cual nos encontramos y mejorar la productividad de nuestros profesionales, sin duda, trabajando en este contexto. La calidad, y esto es un aspecto en el cual estamos centrados, que significa que las personas o que los profesionales pues sepan hacer su trabajo. Y aquí el rol de la universidad es central y crucial. Pero también hay otro desafío en el que creo que la universidad no puede ponerse de costado, ¿no? Y es la distribución equitativa de los recursos humanos. Es decir, tenemos amplios territorios que no tienen profesionales médicos. Hay escasez. Y los profesionales que estamos formando no quieren ir a trabajar allí, ¿no? Si bien es cierto, hay una responsabilidad del sistema de generar los incentivos necesarios para que los profesionales puedan ir a trabajar allí, también la universidad puede cumplir un rol. Y aquí yo quiero nuevamente traer aquí a colación el rol que la universidad podría desarrollar reclutando profesionales o jóvenes en sus carreras de poblaciones vulnerables, de zonas rurales, de comunidades indígenas. Esto podría contribuir y ayudar a cubrir esta brecha distributiva que en el caso del Perú y de toda América Latina resulta siendo uno de los desafíos más importantes que tenemos, ¿no? Además de incorporar en la currícula los componentes de interculturalidad que son claves, ¿no? Y obviamente el tema del número, ¿no? El número, que es importante aquí, pues, hacer una planificación en la que la universidad tiene que jugar un rol importante, puesto que son los que proveen estos profesionales de la salud. Entonces, frente a este desafío, digamos, a este desafío que tenemos en recursos humanos, la manera que podemos nosotros enfrentar este desafío y ayudar a contribuir al logro de estos objetivos sanitarios es mediante la educación y el reclutamiento y retención. Si bien es cierto, el reclutamiento y retención depende más del sistema, depende de los prestadores y de los incentivos que generen, también hay que considerar que las universidades pueden cumplir un rol importante allí. Repito, por ejemplo, reclutando jóvenes de estas comunidades alejadas y además formándolos también en un entorno en el cual ellos puedan desempeñarse. Quiero centrarme aquí en la parte educativa. En este reporte publicado por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se titula Transformar y mejorar, ¿no? Los profesionales de la salud mediante la educación y el entrenamiento, se recogen todas las evidencias
que se han generado estudios e investigaciones para hacer un set o un listado de recomendaciones que se ponen a disposición de los países con la finalidad de mejorar el desempeño de los recursos humanos. Trae una lista larga de recomendaciones en cada uno de estos campos, vinculados a la gobernanza y planificación, al tema regulatorio, al tema de educación y entrenamiento. Y a este yo me quiero referir en forma particular, pero trae recomendaciones en estos otros elementos, ¿no? Y la recomendación explícita que trae esta guía está vinculada a la necesidad de que las instituciones educativas adapten sus currículas a las necesidades de la población, ¿no? Esto que se ha venido diciendo de distintas maneras, resulta siendo fundamental dejarlo como mensaje. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esta adaptación? ¿Cuál es la herramienta o instrumento que vamos a utilizar para responder a este pedido? Identificando las competencias centrales que requerimos para cubrir esas necesidades. Todos estamos de acuerdo que en un mundo globalizado donde los profesionales de la salud ya no miran como posibilidad de trabajo el ámbito donde han estudiado, sino miran el mundo como posibilidad de espacio de trabajo, ¿no es así? Creo que es importante reconocer que además de darles competencias para desenvolverse en este entorno internacional, no podemos dejar de lado que deban tener todos competencias centrales, básicas, que todos deben tener. Y esto debe ser parte de un acuerdo y negociación en el que debamos entrar entre la universidad y quienes definen las políticas públicas, ¿no? El Ministerio de Salud, los organismos prestadores. Identificar estas necesidades o competencias centrales básicas que nos van a ayudar a cubrir eso. Sobre esas competencias básicas, cada universidad puede añadirle otras, ¿no?, que considere pertinente en función también a los intereses que puedan tener los estudiantes, pero hay la necesidad de definir esas competencias básicas. Aquí se han dado numerosos ejemplos sobre experiencias de universidades en relación a este desafío. Y esto no parte por hacer el trabajo en una sola oportunidad y dejarlo ahí, sino hay que revisar periódicamente esas competencias básicas, ¿no?, y obviamente revisar si nuestros planes de estudio están respondiendo a esas competencias que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Es importante aquí señalar también que la currícula puede ayudar a impulsar la educación interprofesional, que es otro elemento que se ha señalado en este taller como aspecto fundamental e importante para impulsar o promover, por ejemplo, el trabajo en equipo, ¿no?, algo que es muy importante. Y una atención integral y humanizada, ¿no? Yo creo que todos queremos cambiar un poco esta imagen, ¿no? Queremos cambiar esta imagen en la que la formación está un poco desligada de la prestación de los servicios, ¿no? Y la currícula es una herramienta, creo, fundamental y clave. Creo que esto es un trabajo de consenso, es fundamental dialogar y conversar con los distintos actores, si bien el gobierno, la sociedad civil también, es importante recibir la opinión y las percepciones de estos otros actores con la finalidad de poder hacer una construcción colectiva que resulte siendo útil para el país. Quiero finalmente referirme a este grupo de trabajo que el Ministerio ha formado, de la cual la ASPEFAM forma parte, en la que se está definiendo el perfil del médico que el Perú necesita. Creo que hay que trabajar en ese grupo, es un espacio donde están los distintos actores, incluye a la sociedad civil, y construir de manera colectiva un perfil que pueda ser luego socializado, discutido y finalmente adoptado y que esto pueda traducirse en las currículas de las universidades. Muchas gracias.